Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bueno, según en el lugar en el que se encuentren nuestros amigos y amigas conectaditos a esta hora en diferentes partes del mundo. ¿Quién les habla? Vida Plena, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y pues bueno, dándoles la bienvenida al Cofinet de la tarde en nuestro programa Charlando entre Amigos. Y pues bueno, estamos en un tercer intento por poder enlazar con nuestros amigos en la red para poder conversar una charla muy interesante. Pues bueno, el conversatorio para el día de hoy. Así que vamos a tratar de conectar con nuestro invitado, a ver si los chocarros nos dejan, nos dejan transmitir. Así que pongamos la mejor vibra para nuestro programa. Marquito, ahora sí volviste. Yo creo que son los chocarrines que están molestando en la red. Qué miedo. ¿Me escuchas? Marco, hola, hola, hola. Parece que se nos volvió a congelar Marquito. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, estamos intentando a ver qué, si le falta fuerza a la red. No, pero aquí está bien. Ujú. No te puedo agregar, no me apareces aquí viendo el video. A ver, saluditos para los amigos que van entrando. Estamos aquí con paciencia tratando de amenizar el ambiente mientras logramos conectar con nuestro amigo en Bolivia. Y pues bueno, mientras tanto, el café, la leche, el agua, el jugo, mate, tereré, ¿qué más? El té, el tecito. Hola, mi José, pues estamos entre prueba y programa y como raro para variar están los chocarreros en la red. Qué miedo, no hemos podido conectar bien. Estuvo un momentín y se quedó congeladito, no sé. A ver, voy a intentar ingresar otra vez. Aquí está Marco, a ver si por fin lo podemos llegar. Agradezco la paciencia, amigos, de que estén allí. Pues mi José, estamos intentando aquí conectar con Marco. Ya es el programa como tal, ya habíamos empezado, pero pues el internet nos sacó. Entonces estamos aquí en el dilema a ver si logramos conectar con Marquito. Saluditos a los amigos que están visualizando, los que nos van a ver en un momentín. Y pues bueno, ay, José, ya, sí, José, ya estamos en el programa. Lo que pasa es que el internet nos sacó a volar, entonces estamos otra vez. Marquito, ¿me escuchas? Sí, Dai, nos están saboteando, se me cortó la corriente, se me Ah, bloquea el Face, un cuento. va a tocar, como dices, incinerarlos a todos, porque no, 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 no. Sí. Deben ser los amiguitos de Pablo. Ay, Pablito, Pablito no anda por ahí, no lo he visto. Ah, debe estar en el Mac, ¿cómo dijo? En el Matrixidio, en el Matrix. Ah, Matrixidio. Ah, caray, buen punto. Pues nada, mi Marquito, ya puedes entonces continuar. A ver, confiemos en que la red nos deje trabajar, nos deje charlar, porque sí está Sí, molestando muchísimo. ok. Bueno, decíamos que vamos a hablar algo del caso de regresión que le hicimos a Pablo. Es un caso bien muy interesante porque pasa algo genial con él. En principio hicimos la relajación, pero no pudo entrar en ese después de la relajación, sino que intenté una técnica que es también muy interesante, que es la de empezar con un recuerdo una vez que está
ya relajado, entonces se le pide que tome un recuerdo. Puede ser un recuerdo al que uno que esté relacionado con el problema X. Entonces, de esa forma entramos. Eso consiste en hacer que la persona cuente una escena, toda una escena, unas 2 veces. Y en la segunda y la tercera vez se le pide que vaya rescatando más estímulos presentes, por más insignificantes que sean. Y hay que decirle que empiece que haga que la escena se ponga en cámara lenta, de modo que pueda observar más, ¿no? Y entró de esa manera. Él me había contado de que siempre eh, sentía unas garras como de reptil, más o menos, y que le agarraban de los pies y se lo llevaban, pero no recordaba más, ya no recordaba más. Entonces entramos y eh, pudimos interactuar con ese ser también y quitamos un implante muy importante que él tenía en la frente. Era más o menos Ujú. así, con una especie de tentáculos. Bueno, él lo vio más claro, pero es lo que me dijo. Como una placa, algo así, como un pulpo, pero que aparentemente, o mejor dicho, le estaba cerrando el tercer ojo. Porque Oh, qué ahora bien. ustedes vieron en los comentarios de Pablo en el grupo, en los grupos, y está tratando de interpretar, y lo está haciendo, lo que ha vivido, ¿no? Ujú. Y voy a chateamos con él y entonces él me manifiesta algunas cosas, ¿no? Él me dice, es muy difícil explicar con palabras lo que está recibiendo. Él está recibiendo mucha información. Esto es después de la sesión. Después Ujú. queda agotado, como entumecido, pero se recupera, ¿no? Pero en el lapso de sesión a sesión ya hicimos 2 o 3 sesiones, no recuerdo, creo que 2. Entonces, él tiene una lluvia de información. En realidad, la información ya la recibe en la sesión, entonces tiene una lluvia de interpretación, ¿ya? Y me dice siempre, eh, ¿cómo puedo explicar a gente que ha vivido dentro de una cueva, la cueva de Platón creo que menciona, Ujú. ¿cómo le puedo explicar una playa soleada, etcétera, etcétera? ¿Cómo es una playa, no? Entonces, yo le dije que, bueno, que trate de traducir todo esto que está recibiendo. Lo genial de él es que está tratando de llevar a palabras comunes lo que ha experimentado. A ver, otra parte, dice, ¿no? Ujú. Siento que estoy en otros universos. ¿Y cómo explicar lo que he visto? ¿No? Eh, a propósito de eso, podemos explicar lo siguiente. Existen 2 tipos de percepción y de cognición. La cognición, o sea, la forma de pensar que tenemos comúnmente, bueno, todos entendemos de qué se trata. Tenemos un tema y lo tratamos de acuerdo a cómo nos hemos educado. Si hablamos de cualquier tema, siempre vamos a filtrar con todo lo que nos han educado. Y Ujú. la percepción normal que tenemos a través de los sentidos, la interpretación que hacemos de la información, ¿no? Eh, Cuando entramos en un estado ampliado de conciencia, ya lo mencionamos también, pero en este caso sí hay que tocarlo de nuevo, es que tenemos otro tipo de percepción y aparentemente eso está en el corazón, ¿ya? Y eh, si leyeron en el grupo, Pablo dice en una de esas interpretaciones que que las manos son una prolongación del chakra del corazón, ¿verdad? Entonces, nos indica que con las manos que podemos hacer muchas cosas y eso en regresión se Ujú. ve. En realidad operamos cuando sacamos implantes, le ponemos luz a las manos. Eso ya depende de cada uno, pero resulta. Y uno es capaz incluso de desintegrar
esos implantes o cualquier cosa, ¿no? En las manos. Eh, es tal la información que está recibiendo que al final me dice, ¿no? Por, por, lo que estoy hablando, espero que no me lleven a un loquero, dice, ¿no? A un manicomio. Ya. Típico, También, Pablo. sí. Y otra cosa, yo le dije, puedo comentar tu caso eh, en el programa de DAI, y me dice, la información es para todos. Entonces es por eso que lo estoy haciendo, ¿no? Más antes no había comentado Ujú, porque primero había que charlar con él, pero él no se hace ningún problema. Eh, en otra parte me dice, vi cómo se construyen las pirámides, pirámide de Giza, ¿no? Él dice que utilizaron portales para llevar materiales. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Entonces, utilizando portales seguramente para trasladar cosas tan pesadas como los bloques que se utilizaron en la pirámide. Tengo esa idea. Y también ujú, dice que la pirámide equivale a una iglesia actual, ¿ya? Lo que vimos en regresión con otros pacientes también es que una iglesia es como un centro donde se reúne energía, ¿ya? ujú, Cualquier lugar donde haya culto a seres de cualquier tipo es un lugar donde se abre un portal y se provee energía a los seres oscuros, así concreto. Eh, bueno, eso es lo que parte de lo que habíamos investigado con Pablo, pero él lo está haciendo directamente en el grupo. Ya son varios comentarios que los han leído muchos. Y bueno, a algunos compañeros les va a servir para entender, ¿no? Toda la ujú, información, todo lo que existe cuando nos conectamos. En realidad es lo mismo que hacer los registros akáshicos, algo así, ¿no? ujú. Sí, no sé si hay preguntas al respecto, porque Bueno, pues Alejita, que pues está conectadita y nos saluda, saluditos para Alejita. José, que te envía saludos. Y pues bueno, eh, esperemos que sigan llegando los muchachos. Parece que sí hay bastante interferencia porque de verdad no está molestando mucho la red. Pero bueno, para los amigos que no están en el grupo y que están interesados en saber pues qué tipo de investigación están llevando, cuéntanos un poco sobre en sí en concreto, sobre qué es investigación de mundos paralelos, del bajo astral o dimensiones o densidades, o sobre qué en específico. no, bueno, nos habíamos propuesto investigar un evento que pasó hace, creo que 1 o 2 años. Es un evento muy delicado, no lo voy a comentar. Algunos saben del grupo, sí se preocuparon, como te dije al principio, pero eso Ujú, nos llevó a trabajar con Pablo. Entonces, el trabajo que estamos haciendo con Pablo es de ingresar. Él saca información, pero en el momento no lo interpreta, ¿ya? No lo interpreta. Y es una información muy interesante porque eso, por ejemplo, la prolongación del chakra del corazón en las ujú. manos, yo nunca lo había escuchado, pero No, sí yo tampoco. trabajaba con pacientes y se hacen cosas, ¿no? Se pueden sacar implantes, etcétera. Eso no. Ahora, es cierto lo que dice Pablo, las experiencias que uno tiene en el astral, en la cuarta dimensión o en otras, porque él me parece que se está yendo a universos paralelos, eso es lo que le entiendo, y está viendo Ujú, situaciones, ¿no? Y eso es difícil de expresar con palabras, es como expresar el amor con unas palabras, no se puede,
no se puede definir. El amor es algo, no sé, no puedo incluso decirte, pues, porque definir sería encerrarlo en querer encerrar el sol en el bolsillo, ¿no? No, no sé, ¿no? Entonces, lo Mm. que sin querer queriendo pasó con Pablo es que estamos eh, recibiendo información y se está compartiendo en el grupo y le vamos a decir a Pablo que ponga todo lo que crea que debamos escuchar o leer, porque él dice, no, si sigo hablando de esto me van a poner a un loquero. Y no es así, no es así, porque eh, se entiende, ¿no? Porque nosotros no estamos ya en cuestiones, como te digo, la gente que está en el grupo está ya con terapias, temas que ya están fuera de lo convencional. Entonces esta Ujú. información yo creo que sí, sí va a servir para, no sé si replantear o empoderarse, hacer cualquier tipo de terapia más efectiva, etcétera. Entonces eso es lo que está pasando con el caso de Pablo, que está recibiendo bastante información. Incluso hicimos algunas conexiones. Por ejemplo, él se conectó conmigo, sacó información de mí, yo lo comento con toda confianza, y de uno de mis familiares mayores, él mencionó algo que antes ya habíamos investigado con una amiga, con mi hermana, que ella también entra en, en la cuarta muy facilito, eh, en que del lado de ese pariente tenemos este tipo de situaciones. No soy el único en mi familia. Mi hermana, una sobrina, y en realidad creo que varios de mi familia solamente falta que, crucen que crucen la raya, como decimos. Y entonces parece que eso lo tenemos del lado de ese mi pariente. Y incluso vimos más atrás, en una vida anterior, era alguien que enseñaba estas cosas de las que estamos hablando, de curar, de la cuarta dimensión, etcétera, tal vez también de esos seres, porque fue interferido justamente en esa vida porque enseñaba estas cosas, o hablaba como estamos hablando de estos temas, ¿no? Pablo, entonces, al conectarse conmigo, ratificó esa situación. ¿Ya? Y Ujú. se conecta bastante, me percibió y me dijo, tú estás así o estás así y demás, ¿no? Entonces, me parece que sacar ese implante que tenía él en la frente destapó su hiperpercepción. Entonces, hablamos con él y vamos a seguir, solo que con el trabajo que él tiene a veces está muy cansado, entonces Ujú. yo estoy dispuesto y Pablo también, pero tiene que estar, él tiene que querer, ¿no? No hay problema. Yo le dije que, o quedamos en que cuando haya oportunidad, entonces entramos, porque tardamos siempre una hora y media, la última creo que también fue así. Y Ujú. ese es el tema. En realidad, eh, habíamos empezado por un tema y continuamos con este que estamos hablando. Es el que está recibiendo bastante información. Vea qué interesante. Aquí está, a ver, ya ingresó Chuy, saludito para Chuy, para Moni, Moni hermosa, saluditos para Humberto Salinas también, saluditos Pingüín. Pablito también parece que anda por ahí le vi los pasos. Por ahí está Pablito. Entonces, vea lo interesante de lo que se puede descubrir estando una persona en ese estado alterno de conciencia, por decirlo así, o a ese nivel de conciencia. Y pues más en el caso de Pablo, que es tan sensitivo y que de alguna forma conecta fácil, ¿no? De alguna manera, él es como un canalizador, o de pronto esa no es la palabra. ¿Tú qué dirías? Mm, en realidad, si tendríamos que decir que es canalizador, tendríamos que serlo todos.
¿no? Ujú, Y nosotros no vamos a conectar con nadie, no canalizamos a nadie. Yo nunca, nunca he trabajado así. Sí se puede interactuar con otros seres, pero todos lo pueden hacer. Entonces, o todos somos canalizadores o, bueno, eh, o no lo somos, ¿no? En realidad, ujú, en ese estado ampliado de conciencia o ese eh, de estado de hiperconciencia también, es que se activan todos los sentidos, entonces no ujú, tenemos limitaciones físicas. Uh, cuando se presenta un, ser de cualquier tipo, entonces conectamos, contando de 1 a 3, yo le digo que voy a utilizar simplemente la boca y las cuerdas vocales, y va a ser como si me pasaras el celular o el auricular, ¿no? Entonces se cuenta 3 o se dice cualquier otra cosa y se conecta y se interactúa con ese ser. Y lo he hecho con muchos pacientes. Entonces, bueno, eso sí, digamos, como concepto estamos canalizando. Sí, es cierto, pero son todos, ¿no? En todos los ujú, pacientes. Eh, mm, y la información, no tenemos que ir a un banco específico como los registros akáshicos, ya comentamos de esto. En ujú, realidad lo que hace Pablo es conectarse con todo, ¿no? La información está ahí, es simplemente de percibir. Y cualquiera en regresión, cuando tocamos un tema X, se le dice, ¿a qué crees que se debe este problema, ¿no? Entonces, la información llega, lo que sí hay que saber filtrarla, ¿no? Hay que ujú, saber filtrarla, porque a veces ha habido casos con una amiga de España, no sé si nos va a escuchar, que cuando preguntábamos algo, se presentaba alguien a decirle que diga cierta situación. Entonces yo me daba cuenta que alguien le estaba diciendo que me diga algo, ¿no? Entonces ujú, le pedía que se presente y aparentemente era un guía, ¿no? Ella por cierto tiempo había trabajado con esas situaciones. Pero resulta que los guías eran bueno, lo que siempre dije, ¿no? Son seres oscuros haciéndose pasar por maestros o por guías. Y se hace el proceso de identificarlos y bueno, se procede, ¿no? Entonces, eso de la canalización, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos, pero en este caso Pablo está muy sensible, muy sensible. Y parece que esos seres sabían esto, bueno, en realidad sí saben de todo, ¿no? Eh, a propósito pusieron ese implante y aparentemente lo hacían trabajar en alguna situación que todavía no hemos accedido. ujú, Pero lo que yo imagino es que, eh, leyéndole un poco a David Icke, eh, supuestamente los seres oscuros utilizan a las personas psíquicas o las más sensibles para ujú. propósitos oscuros, ¿no? Para propósitos oscuros. Y entonces vamos a seguir y lo vamos a compartir, cualquier cosa. Esa es la idea. Aquí te pregunta José, ¿cómo dijo que vio la construcción de las pirámides? Ya es un comentario pequeñito, eh, no sé cómo lo tomen todos, es que simplemente que vio cómo se construyó la pirámide de Giza con un portal, ¿no? Esa nada más. Ujú, Entonces, podemos tal vez concluir cómo se utilizaron para mover esos bloques enormes, porque la explicación que da la ciencia, que fue por arrastre, con palancas, etcétera, es absurda, porque son una cantidad enorme de bloques que se emplearon en la pirámide de Giza, poniendo ujú, solamente una cada 3 segundos, que es imposible con ese tipo de herramientas, entonces se tardaría muchísimo tiempo, ¿no? O sea, la ciencia siempre da explicaciones absurdas, incluso estúpidas, ¿no? Porque cree que todo el mundo se va a comer ese pan, ¿no?
Y eso es falso. Y hay una serie de situaciones que la ciencia explica sobre construcciones, civilizaciones, etcétera, que son absurdas, ¿no? Es Eh, esa eh, parte que toca de la pirámide de Giza, eh, Jos. es bien interesante. Ese tema de las civilizaciones y la arqueología a mí me apasiona muchísimo. Aquí Moni te pregunta, el no poder entrar en hipnosis, ¿a qué podría deberse? Yo no entro, a ver, yo no entro. ¿Podría ser implantes o emociones? Bueno, pueden ser una serie de situaciones, ¿no? Hay muchos casos. Un caso, bueno, si uno no quiere entrar, entonces no entra. No te pueden hipnotizar a la fuerza. Siempre que tú, de alguna manera, des permiso, cedas un poco de voluntad. Las emociones también, sí, si estás nerviosa, muy ansiosa y demás, Ujú, no, no. Otra cosa es que hay que utilizar tal vez una y otra técnica. Cuando yo utilizo la relajación paulatina, algunos hasta contar 10 ya están adentro. A otros hay que contarles hasta 20 y a otros hay que, después del 20 hay que todavía llevarles a una escalera que suba o que baje o a un ascensor, que vaya a un corredor y que escoja una puerta y a partir de la puerta ya empiezo a guiarle nada más, etcétera. O ese último que mencioné, empezar con un recuerdo y contarlo varias veces, pero ujú, a hacer que vaya rescatando más elementos, más estímulos y que vaya contando en cámara, bueno, vaya haciendo que la escena se ponga en cámara lenta, ¿no? Y es muy efectiva, hay que ver, hay que tratar, algunos tardan más y otros menos. Hay algunos ujú. que entran hasta contar 5 y otros hasta contar 3, pero esas personas son eh, ya han trabajado cierto tiempo o se salen solitos. A los que se salen Mm. solitos, yo les digo, te espero y cuando ya haya salido, mueves la cabeza o la mano o me hablas. Y hay personas que ya se salen solitos, es simplemente de practicar nada más, ¿no? Ujú. Bueno, eso es importante y creo que como terapeutas nos pasa. Yo tampoco entro con mucha facilidad y si entro, entro en un estado leve, no profundo. Y a muchos Uh nos -huh. pasa. Ahora, hay casos de casos. Hay algunos, muy pocos en realidad, que entran de manera muy profunda como si estuviesen realmente en un sueño, en una visión, en un como si hubiesen tomado algún tipo de sustancia o algo así, ¿no? Pero no podemos desechar la cuestión de que aunque entramos en estado leve o moderado, no se haya trabajado. Porque sí, incluso si la persona está muy superficialmente en estado hipnótico, va uno a mirar y analizar y sí ha entrado y sí ha estado a pesar de, por ejemplo, a mí me pasó con un paciente que tuve hace poco que tenía muy metido en su mentecita eso de que quería entrar muy profundo, que él sentía, él quería sentir que de verdad lo enviara supremamente profundo y no lo logró. Incluso abrió los ojos y empezó a decirme, pero es que no puedo entrar, no sé por qué no puedo entrar al estado que yo quiero, pero empezó a arrojarme una información, así con los ojos abiertos y todo empezó a arrojar una información que yo ni siquiera le había pedido y quedó con la mirada fija al techo. Entonces, fue algo muy gracioso porque en 15 minutos me arrojó toda la información y no tuve que esforzarme como terapeuta a nada. Y él pensó que él no había entrado en hipnosis. Entonces yo le decía, no es necesario que estés profundamente dormido o que estés letargado o que te sientas dopado o te sientas casi en coma para experimentar un estado hipnótico, sino que en el momento en que la atención se enfoca en ciertas cosas, ahí ya está metido en la película. Y no es Dai, necesario, dime, Pablo está escribiendo. a ver, espera, miro. También aprovecho para saludar a mi querida amiga Patricia Lora Benavides. Él ya está en otro Ajá. departamento de mi país. A ti cita un saludo.
Ah, sí, saluditos, Patricia Moni Moni, que te da las gracias por la explicación. Hola, Pablito. A ver, ¿qué nos dice Pablito? Complicado para participar, pero todo lo mejor para ustedes. Gracias. Ah, no, gracias, Pablito, que pues aquí estamos Pablo es el recibiendo próximo. información. Ah, Es que lo tienes que traer. a él toca así como cacería de brujas. Es muy difícil capturarlo porque yo ya le he dicho en más de una ocasión. Sí, Pero yo nada. creo que es el más indicado para explicar esa parte, porque él lo ha vivenciado, ¿no? Él lo ha visto, Ujú. entonces lo va a traducir mejor. Yo estoy más o menos tratando de interpretar lo que él me habló, pero Pablo a Pablo lo tienes que traer aunque amarrado y después lo mandas Lo a amarramos loquero. virtualmente y lo traemos. Ay, no, qué pecadito. Loquero, ahí sí es que nadie lo captura. Después dice que lo abdujeron. Por ahí dice, me abducen. Ese Pablito. Pero sí, volviendo al tema de los niveles de estado hipnótico, de verdad las personitas piensan que no se le hizo nada porque no entraron al nivel que querían, pero en realidad sí se ha podido trabajar en la realidad, sí se ha podido hacer cosas y se ha podido, ¿cómo se dice?, cavilar en las situaciones. Entonces es para que de pronto no se sientan ni como terapeutas ni como pacientes frustrados en que no entraron a ese estado muy profundo. Ahora, ese estado lo conozco porque sí he entrado, pero de manera involuntaria. No ha sido con algún colega que me lleve al estado, sino que de un momento a otro se me van las luces y empiezo a ver cualquier cantidad de cosas y se siente eso sí se siente muy raro. Se siente, sí, los sentidos se sienten más expandidos y se siente la mente más expandida y uno siente incluso las emociones muy neutras y más si no está viendo cosas así como medio, porque ya depende, ¿no? Ya depende la conciencia donde lo quiera llevar a uno en ese momento. Pero entonces cuando quiero controlar la situación, cuando quiero estar un poquito más consciente y poder manejar eso, pues automáticamente me sacan de ahí. Entonces es complicado. Ya he tenido tres coleguitas que han intentado llevarme y la verdad yo tampoco entro así. Pero sí hay un estado así leve en el que sí he podido, por lo menos para el control del dolor, que es lo que yo más utilizo en las terapias para el manejo del dolor y esto. Entonces me ha ayudado mucho. Saluditos para Jorge, Jorgito, ya está por aquí también, Jorge Orlando. Entonces, mi Ya, querido Marco, vas a ¿qué tener que otro entrar tipo tú de... también. Ya me va a coger de conejillo de indias para investigación. Pero hola, mi Sí. Leticita, vea, Leti también entró. Entonces, Y en bueno, vivo vas a entrar, ¿eh? ah, ¿y quién maneja aquí después? ¿Qué tal se nos muera y la llamada que hacemos? Te quedas en el limbo. Es que, No, no hay ningún problema. Por más que se corte, ya me ha pasado varias veces. Si se corta, se vuelve a conectar o se le dice antes que si se corta definitivamente, entonces va a poder despertar normal, tranquilo. Se ujú. pone esas situaciones o simplemente despierta. Es así, porque nosotros ya no manejamos los mitos de que si se queda en hipnosis o se entra a otro cuerpo, o perdón, Sí, eso es cierto. otra alma en el cuerpo, etcétera. De hecho, ya tenemos, ¿no? Algunos ya tienen, de hecho, su lux, como dice Malanga. Mm. Tenaz eso. Pero sí, sí, es cierto lo que tú dices, ya se rompió con ese tabú de que la persona puede quedar atrapada. La verdad, no. Si ni siquiera en estado profundo he quedado atrapada en esas cosas. Primero, porque en ese momento, en ese tipo de viaje, pues bueno, sabemos que de alguna manera el espíritu está conectado con el cuerpo y no va a salir a dejar el contenedor por ahí a manos de cualquier bichito, parásito, lo que como lo podamos llamar, entidad, Claro. etcétera, negativa, obviamente que no. Ahora, hay muchos dilemas con el tema ese de las posesiones
o de la manipulación mental, que eso también se ve mucho en las sesiones y que, bueno, alcanzan a confundir incluso al terapeuta si no está en la jugada o si de pronto le pega por el lado de la debilidad o por el lado de la creencia. Entonces puede creer que lo que está viendo y lo que está escuchando puede ser cierto y resulta que no es así. Entonces, a veces se confunden ese tipo de posesiones que porque de pronto habló con una voz ultratumba o porque giró los ojos, entonces es porque el bicho está metido allí. Y resulta que no está metido allí, sí le está hablando y sí le está trabajando en la mente, pero no está metido en el cuerpo. La única manera en que se meta en el cuerpo es que la persona de verdad le autorice y le dé toda la vía libre a este bicho para que haga lo que quiera, del resto no. Sí. Ok, Entonces, Aurelio, Aurelio pregunta, ¿cómo se llega a ese estado? Dice, ¿no? ujú. ¿Lo ves? Ay, qué bueno que estás viendo los comentarios porque es que aquí yo me esfuerzo mucho para ver. Me arden todavía Sí. los ojos, mucho. Hay que ver, pero tú no quieres entrar en hipnosis ni modo. Ya, Aurelio, a ese estado se llega con una profundización de un estado de relajación, sea a utilizar cualquier técnica. Eh, una vez que está bastante profundo uno, entonces accede a esa dimensión donde están esos seres, donde está esa información disponible. Entonces es cuestión de profundizar nada más, Aurelio, cualquier estado de hipnosis o de relajación, que es lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, Ok. puede ser a través de la respiración, de la meditación, de la música, de la visualización, de la oración. Uh, en la oración, de verdad que en la oración, y eso sí lo experimenté mucho en algún tiempo, sí se adentra mucho, pero no en esas oraciones de estar pida cosas y no, Ah, bueno, es cierto claro que tipo de oración, ¿no? O sea, no es claro. en petición, no, sino un cierto tipo de oración y que incluso no está dirigida a alguna deidad en especial, ¿no? Sino Ujú. que está en ese momento como, sí, de mucha, ¿cómo se puede decir? Contemplación, admiración. Bueno, la palabra más o menos sinónima sería de contemplar, de observar, más que de adorar, porque ya eso es otro rollo, ¿no? El tema de los seres que absorben energía a través de la adoración. Ajá. Eso ya es herejía. Ojo, ojo que nos echan a la hoguera. Ah, a ver qué. ¡Uy, qué pachudo! Bueno, a ver, dice Aurelito. Aurelio, entonces eh, dependiendo de la concentración, dice. Eh, Eso ayuda mucho también, la concentración. hipnosis, hipnosis quiere decir enfocarse también, ¿no? Ujú, Porque esto está desligado ya del concepto de sueño. En realidad, el estado de hipnosis no es ningún sueño, solamente que esto empezó así, porque se parecía a un estado parecido al sueño. Es por eso que hipnosis viene de sueño, ¿no? ujú, Eh, la hipnosis en realidad es enfocarse en algo, meterse en algo. Te enfocas cuando te desligas de los estímulos aledaños, ¿no? Eso es lo que hace la hipnosis, enfocarte, concentrarte en algo y ponerte en hiperconciencia, ¿no? Estás, por lo tanto, hipersensible, tienes la hiperpercepción. Entonces, de ese modo entras a conectarte con esto que estamos hablando para ver situaciones, sacar información o interactuar con seres. Ahora, si elevas también la frecuencia automáticamente o con ayuda de alguien, entonces podemos acceder a, a dimensiones altas a partir de la sexta,
¿no? Ahí sí, si hacemos como se debe, entonces ahí se puede contactar con seres elevados, ¿no? Puede llamarlos seres de luz o como quieras, pero son igual que nosotros. ¿Cómo se da Ujú. cuenta uno que ha llegado a ese estado? Eh, Aumenta la percepción, Aurelio, aumenta la percepción. Te vuelves menos emocional, menos cuestionante, pero cuestionante respecto de tus estructuras normales, de tus estructuras convencionales. Eso no quiere decir que estás prohibido allá de cuestionar, no, es más bien está haciendo con un tipo de cuestionamiento más investigativo. Entonces, la, cambian tus tipos de percepción, de cognición. Pablo dice, de solo escuchar a Marco me duele la cabeza, dice, desde el domingo que no me autoconecto. Sí, es que está en una situación, Pablo, que le están pasando cosas y como les digo, él es el más indicado para explicarles lo que está pasando, lo que está pasando. Yo estoy describiendo más o menos el proceso y las situaciones que se presentan en este proceso. Y Aurelio dice, que Aurelio se ríe apenas. Es que sí se leyó muy gracioso, Pablito, sí, eres todo un personaje. Pero ¿hay algún otro tipo de información aparte de lo de la pirámide de Giza que puedas narrarnos, que de pronto te acuerdes y que pues se pueda comentar? eh, mira, yo creo que a Pablo le vas a preguntar eso. Esto es lo que más Pablo. me ha comentado. Ajá. A ver, eso es más que todo la información que está recibiendo y que de alguna manera lo está traduciendo, ¿no? Porque hay cosas que me dice que no se pueden decir con palabras. Entonces, de alguna manera lo tenemos que entender, ¿verdad? Lo tenemos que entender. Hay que tener un cierto apoyo, como él hablaba, por ejemplo, de las radiofrecuencias, ¿no? Ujú. Estaban hablando en cuestión de frecuencias, entonces hay que tener un poquito nada más de base. Hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Pero aún así esos libros quedan un tanto cortos para poder interpretar eso que vemos. Si tú ves el universo, no sé cómo podrías contarle a alguien que nunca lo ha visto, ¿no? Ujú. Entonces, de eso se trata. Eh, bueno, vamos a seguir con esto y, eh, como les digo, les vamos a seguir transmitiendo lo que obtengamos, pero es Pablo el que tiene que estar sentado aquí. Tú lo tienes que Pablito el traer a la paredón. fuerza. A ver, ¿qué es lo que dice Aurelito? Estos temas de un tiempo a otro de más en informamos, a ver, informamos, bueno, ya que hay gente o mucha gente que no cree o más bien lo tiene a uno de loco. Es que como pues él también ha pasado por ciertas experiencias y ha estado vivenciando muchas cosas, entonces también dice que hay cosas que no se le puede contar a todo el mundo porque lo creen loco. Y es verdad, muchas personas eh, están un poco cerraditas en ciertos temas, o sea, les cuesta creer o sencillamente no quieren creer porque sencillamente no hay una base científica comprobable, observable, cuantificable. Pero pues también uno se pone a pensar y uno dice, bueno, y si esto que dice la ciencia será cierto, será comprobado, verificado y observado, porque yo no estuve ahí cuando hicieron esas pruebas. Si nos vamos a poner a hablar a ver de muestras probatorias, hay muchas pruebas teóricas. La ciencia apenas está llevando teorías, pero que esté Sí, comprobado o que por lo menos yo haya visto la comprobación de eso, pues no. Pero aún así la gente cree, así como también las otras personas creen en los enigmas de la fe, ¿no? Y todo eso es respetable, todo eso va de la mano, todo eso tiene conexión.
Nos guste o no, todo va interconectado, toda la información, hasta una mentira tiene un grado de verdad. Entonces la cuestión es filtrar esa información, es tratar a través no de nuestra mente ni de nuestros sentidos, porque nos engañan, lo he dicho muchas veces, pero sí somete a prueba toda información, nuestra intuición y nuestro corazón nos dice si de verdad resuena o no resuena esa información. Ahora, que por qué resuena o por qué no resuena, eso ya es otra voz, eso es otro cuento. ¿Qué dice Sí, aquí Aurelio? A ver, Aurelio habla dice, de los temas que estamos tocando u otros, ¿no? Eh, ujú, ah, bueno, para quienes estamos, es apasionante, ¿no? Porque siempre vamos encontrando más cosas, pero eh, hablarle o contarle a alguien que no sabe nada de esto, lógicamente nos ven raro, nos ven rarísimo. O más abajo habla Aurelio, dice, bueno, de los reptiles y los Anunnaki. A ver, vamos a hablar un poquito si da tiempo. Y aquí hay una pregunta que él dice, ¿no? En el universo hay un Dios, dice, hay un ser supremo o cómo nos han hecho creer en la Biblia. Eh, Particularmente, yo voy a hablar de mí solito. Yo no creo, yo no creo en Dios, pero también creo en Dios, ¿no? No creo en ese Dios de la Biblia, porque esa cosa que está ahí, o esa cosa que nos han enseñado a llamar Dios, no es Dios en absoluto, para ujú, mí. Entonces esto tiene su opinión. Porque si tú lo investigas a este amigo, un Dios no necesita ser adorado, un Dios no necesita sacrificios de sangre, en el Viejo Testamento pide eso. ujú, Un Dios no necesita cometer genocidios como lo hizo Jehová con varios pueblos que no creían o no le obedecían. Mató muchísima gente con bueno, los judíos eran los que ejecutaban sus órdenes porque para ellos es su Dios. ujú. Hay una parte también que dice que eh, Él se alegra cuando tienes logros, pero se alegra más cuando fracasas, cuando sufres. ¿Qué clase de Dios hace eso, no? Entonces, Dios sí existe, yo creo en Dios, pero no en este Señor. Dios es el todo, ¿no? Es el todo, no se puede definir. No es un individuo chiquitito como ese tal Jehová, eso es absurdo, ¿no? Dios es todo, absolutamente todo. Y es igual como querer definir el amor y demás, eso es todo, Mm, ¿no? No tiene ni principio ni fin, el universo no tiene principio ni fin. Díganme, la teoría del Big Bang, por ejemplo, del Big Bang más allá, ¿qué hay? O antes del Big ujú. Bang, ¿qué había? Pues es absurdo tratar de definir esas cosas, ¿no? Y la ciencia, lógicamente, se va a tropezar al tratar de hablar de Dios, a tratar de juzgar este tipo de situaciones que estamos tocando, como es la cuarta dimensión, los trabajos que hacemos en la cuarta dimensión, porque no hay, no, ¿cómo? No es llevar una movilidad a que te lo repare un, no sé, un psicólogo, no, a menos que tenga conocimientos, ¿no? Ah, a ver, aquí Pablito dice, hay que grabar en video para que yo también participe. No recuerdo la sesión en sí Ah, sí, misma. Todo es información y recuerdos. sí, Em, lo que le pasa a Pablo es que cuando entra bueno, yo tengo grabado en audio todo esto, lo de la regresión tengo grabado, pero en ese momento él no se acuerda, solo que después de la sesión le vienen por pedazos junto con información. ujú. Eso, aquí está hablando él por no venir, me imagino, ¿no? De a poquito está hablando. Pablito, sí oyes, te estás dando a la fuga. A ver, aquí Aurelio dice, a ver, sí, los sentidos nos engañan muchas veces. Charlie nos saluda, Dios los bendiga, dice Charlie.
Aurelio dice, sí, es verdad lo que dices, Marco, estoy de acuerdo contigo con lo de eso del Dios de la Biblia. Nos saluda Del desde el otro lado del mundo, saludito, hi. Pablito nos dice, ojo al piojo, yo no esperaba ver lo que vi con Marco. He pasado y paso cosas más raras, pero ver un dragón, una mantis, estar en primer plano en una nave, tienes que conectar, Dayana. Es la única forma de entender. Y Aurelio dice, Dayana, parece como si hayas fumado, se ve rojo tus ojos. Sí, es que estoy malita de mis ojitos, pero no me he fumado nada. Ni me he fumado ni me he tomado nada, pero estoy malísima. Ahorita estoy de verdad esforzando mucho mis ojitos, pero es porque me gusta igual estar acá compartiendo con ustedes todo lo que aquí nuestros amigos nos están. A ver, ¿qué es lo que dice? Ay, Pablito, dice 2% de batería y se me apaga el celular. Oh, o sea que en Ya lo cualquier abdujeron, momento ya lo abdujeron. pero en casa, ¿no? En casa. Matrixmonio, ¿cómo fue que Matrixmonio? Bueno, algo Matrix así. Monio. Y, Eso suena muy raro. respecto, sí, respecto a lo que dice Pablo, eh, he pasado, dice, me han pasado cosas raras, pero él estuvo, sí, en la sesión, vio un dragón, sí, vio un dragón, una mantis, eh, no sé, creo que había hecho otra sesión o algo así, Pablo, pero no llegó a ver esta situación. Pero en la primera que hicimos con él, entonces sí, lo vio, interactuamos un poco con esos seres, también creo que había una mantis, sí. Entonces, él dice, si es otra cosa cuando ingresas, ¿no? Y ves estos seres. Dice, o sea, es re interesante. Así que de ahí, Ujú. él también te dice que tienes que Que me ingresar. conecte. Sí, eso es todo un mundo y no necesita estar uno con fumado, como dice Aurelio. Dice, a ver qué es lo que dice Aurelio. ¿Es bueno o malo ser poseído por estos seres? No, yo creo que en todo caso es negativo, en absoluto. Por más que se presenten como, algunos se presentan como si te estuviesen ayudando y nosotros no necesitamos ninguna ayuda, solo necesitamos información de quiénes somos, qué cosas sabemos hacer, etcétera, ¿no? No es una varita mágica, en realidad es información para empezar a trabajar, a cambiar cosas. Y eso es un poco duro, al menos en personas que ya somos un poco mayores tal vez, porque casi toda la vida hemos sido como somos hasta cierta situación, pero esa información sí cambia, con seguridad que uno cambia, unos cambian mucho más rápido y es más Ujú. rápido el cambio en personas jóvenes o menores. Estaba viendo yo una técnica no me acuerdo de qué era, donde se utiliza coaching y PNL. Lo que se hace en las regresiones también es eso, ¿no? O bien se trabajan rechazando a estos seres, a los implantes y demás que representan ciertas situaciones de nuestra vida, puede ser odios, no sé, dolores, cualquier cosa. Entonces, se parece mucho a eso que estaba viendo en el grupo. Ujú. Y en ningún caso es positivo estar con estos seres porque ellos siempre están velando lo suyo y es quitar energía. Eso es, algunos dañan más y otros menos, pero al final son parásitos, sí o sí son parásitos. Y en ningún caso nos benefician porque si alguien te dice, si un ser te dice que te está ayudando, te está dando alguna facultad de cualquier cosa, eso es falso, porque nosotros solos podemos curarnos solos. Ya habíamos hablado un poquito de la nueva medicina germánica que describe claramente qué es una enfermedad, ¿no? Ujú. Entonces, no necesitamos para nada, ¿no? En absoluto. Ahora los poseídos, dice.
No, no, en absoluto, Aurelio, no es ningún beneficio estar con estos. Claro, Pablo no, dice la flor de la vida y el mensaje de que así nos conectamos entre nosotros hay que investigar. Mira, hay un tema que él está hablando, seguramente no me, es la flor de la vida, dice. A ver, vamos a investigar, Pablo, qué es la forma de conectarnos entre nosotros, dice. A ver, vamos a tomar nota de eso y vamos a ver qué eso información es es esta, la flor. interesante, ¿no? Todo lo que son simbologías, arquetipos y todo eso es bonito, es bien interesante. Sí, Corrado Malanga es el que habla bastante de esas situaciones. Es muy... Hay una, hay una pregunta, no sé si es una pregunta en inglés, dice. Yo como de inglés, acuérdate, soy negada, ¿no? Solo Entiendo entiendo las a duras cuatro penas mi palabras, pero hay español. una que no. Si puede escribir a Adel Ahmad, Adela, Ujú. Adela Ahmad, si puede traducir Mi al Spanish. español. Sí, porque no, English no. Sí, El inglés conmigo como que no, estamos, ¿cómo se dice? Diferiendo en algunas cosas. Bueno, sí. pero A ver, mira lo Adel Ahmed interesante de, en dime. Spanish. No, Adel Ahmad en Spanish, please. A ver si no se entiende. Ok, sí, entonces, pues mira la importancia y también sí, necesidad del ser humano de conocer su pasado para poder entender su presente y deducir o poder interpretar mejor su venir, ¿no? Sabemos que pues igual el tiempo no va de manera lineal como nos han enseñado, que pasado, presente y futuro, pero bueno, de alguna manera nuestra estructura mental lo ha interpretado así, pero en estos estados podemos ver el tiempo y el espacio de una manera relativa, de una manera diferente, incluso como la conciencia, pues el estado inconsciente no reconoce ni tiempos ni nada, para él todo está sucediendo ahora, que Sí, eso es algo que eso es algo que nos cuesta en nuestra lógica y en nuestro estado de alerta vivirlo, ¿no? De estar en el constante ahora y no estar pensando, es que ayer me pasó esto y es que mañana qué me va a suceder. Entonces, ujú. interesante lo que nos dice aquí Pablito. A ver, Aurelio dice, al final, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su fin de ellos? Pues robar energía, alimentarse de Claro, nosotros. eh, somos sus pollos, ¿no? A Aurelio, le aconsejo que lea, por favor, a Salvador Freixedo. Tiene varios libros sobre este tema también, a Corrado Malanga, a Blavatsky, a Carlos Castaneda y David Icke. Es genial, David Icke. Y Credo Mutua es un sabio africano. Ujú. Saluditos para Daniel Torres. Dice interesante. Moni dice, el fin de esas entidades es robar tu energía. Pues sí, es que eso de la cadena alimenticia creo que es lo único que ha prevalecido de todo lo que nos han dicho, con la diferencia de que no es el ser humano el que encabeza la cadena alimenticia, sino que nosotros estamos en No, la no, mira de otros allá arriba que nos quieren echar al pico. sí, somos el buffet de esos, ¿no? Mm. Ay, qué ¿Qué mal. hacen con la energía? Dice Aurelio. Bueno, El la que, energía los alimenta y también parece que bueno, según otras regresiones, lo utilizan en mover cosas, en mover aparatos que ellos tienen. Para eso les sirve esa energía. alimentarse, buscaré los libros, gracias, saludos. Sí, es que definitivamente eso a ellos les pasa lo mismo que a nosotros. Nosotros para poder recuperar o compensar energía necesitamos en cierta manera comer.
nos alimentamos no solo de lo que nos ha enseñado la sociedad, alimentarnos de carnes, de vegetales y todo eso, sino que también nos alimentamos de la luz del sol, del aire, de las cosas que provee la tierra, del agua. Entonces, ellos es lo mismo, solo que ellos se alimentan de energía pura y nosotros tenemos un ingrediente que en ningún otro lado del universo lo hay y por eso es que somos tan apetecidos y tan esto y nosotros no nos damos cuenta de eso. Incluso nosotros estamos bloqueando nuestra energía con la forma, los hábitos alimenticios tan pésimos que tenemos, con esos malos hábitos tremendos de falta de ejercicio, con esos hábitos terribles de ocuparnos en cosas que definitivamente no ameritan y nosotros somos los que nos estamos de alguna manera estancando y apagando la visión del tercer ojo. Estamos ahorita justamente en ese plan de despertar, de ayudarnos a despertar los unos a los otros, pero estamos así entre adormilados, o sea, aquí todavía nos falta mucho para poder alcanzar ese nivel al que tenemos que llegar, pues para poder salirnos de toda esta cuestión, pero al menos estamos dando unos pasos, estamos tratando ya con el simple hecho de abrir nuestra mente y disponernos a escuchar ciertas cosas ya estamos empezando en algo. Ya eso es algo que se le amerita a la humanidad que está haciendo algo por despertar. ¿Qué es Sí. lo que, qué es lo que dicen aquí? Mónica, Ajá. Ah, veo borroso. Ayúdame, Mónica por. dice, Mónica dice, no saben cómo llegar o conectarse a la luz o la fuente, a la chispa divina, dice, ¿no? Sí, esos seres nos utilizan por una razón especial, ¿no? Eh, a los que tenemos alma, ¿no? Y alma significa estas situaciones que dice Mónica, poder conectarnos, como en este caso con Pablo, si es conectarse a la luz, también eso incluye conectarse a la información, a lo que significa toda esa luz, lo que es la fuente de la información, de la energía, de lo que sea. Entonces, ellos eso lo que hacen es atrapar almas con bajo engaño y hacer que encarnemos en un contenedor y crearnos todas las situaciones para el propósito que tienen ellos, ¿no? Es sacar energía. Y hacen otras cosas también, están clonando, están hibridando, están haciendo muchas cosas. Hay muchas abducciones en las que les plantan embriones híbridos que aparentemente desarrollan en solo 4 meses. A veces las mujeres se enteran o otras veces no, ¿no? Hay muchísima información en internet de casos reales de abducciones. Hay películas sobre abducciones. Una de ellas es ¿Quiénes son los intrusos? Creo que es una película de los 80 o 90. Después está Taken, también tiene buena información. Hay una muy fuerte que lo pusimos en el grupo, es el caso de una psicóloga en Alaska que canaliza a un ser muy agresivo, incluso a ella la deja parapléjica, porque me atrevo a pensar o a decir que emplearon mal la hipnosis, tuvieron miedo, mucho miedo. Tener miedo es darles permiso a que hagan lo que quieran. Fueron abducidos y esa película está con escenas verdaderas. No me acuerdo, el cuarto contacto, pero Ujú. si son muy sensibles, no la vean. Es muy fuerte, son escenas reales, incluso esos seres hablan en sumerio, uno de ellos dice que es Dios, ¿no? Que es Dios, pero mm, claro que no lo es, ¿no? En absoluto. Y Ujú. es una película muy fuerte. Y hay muchas de abducción, de casos reales de abducción. Y sirve bastante para empezar a trabajar o directamente trabajar con abducciones. Y creo que medio mundo hemos sido abducidos, ¿no? Solo que no nos Mm, acordamos. imagínate Eh, eso.
Aurelio dice, una pregunta personal para ellos, ¿en qué circunstancias que se sintieron interés de averiguar, indagar sobre estos seres? Lo que pregunta mi hermano. ¿En qué circunstancias sintieron interés de averiguar, indagar sobre estos seres? No, no lo entiendo muy bien. Bueno, yo entendería esa pregunta más o menos, ¿no? No sé si es mi interpretación de que hace referencia en qué momento fue la primera vez que te dio, por ejemplo, en tu caso, la curiosidad o esa necesidad de investigar acerca de otros seres, de otros mundos. O sea, ¿cómo fue esa primera vez que te llegó como esa necesidad de informarte sobre eso? Sí, es que dice personal para ellos, ¿no? O Bueno, sea, la podemos pregunta responder de para las dos nosotros. maneras. Ajá. Podemos responder de las dos maneras, ¿no? Okay. Una es que, bueno, de hace tiempo, yo ya hacía hipnosis así hace más de 10 años, eh, pero son unos 3 años que hago las sesiones con estos, enfrentando a estos seres o entrando a esa dimensión. Eh, pero eso es después de haber investigado sobre Corrado Malanga, haber charlado con uno que hace esto mismo, después Blavatsky y Castaneda también, y Salvador Freixedo hablan mucho de estos seres, y es de esa manera que investigo y me meto a esto, ¿no? Ahora dice de Mm, ellos, si es que también va de ese modo la pregunta. Ellos, bueno, aparentemente nos dicen que nos crearon, pero eso es falso. Crearon el contenedor, a nosotros no nos crearon. Nosotros estamos de paso en experiencias humanas, ¿no? Estamos de paso en este contenedor. De alguna manera estamos atrapados en la granja para el propósito que ya dijimos y ellos, bueno, nos controlan por los medios de comunicación, por nuestras creencias, ¿no? Mientras sigamos creyendo en la religión, en la política y demás, en seres de luz, en cualquier otra creencia que ellos iniciaron, entonces, bueno, seguimos nomás, de cualquier modo seguimos en la Matrix, ¿no? ujú. Y esos seres a ti, Marco, no te molestan, no te hacen nada, claro que molestan, porque a los que hacemos esto, bueno, en sesión te amenazan, te dicen de todo, que te van a ver de rodillas y demás. Hay uno que me dijo eso, yo le contesté, yo le dije, bueno, entonces peor para ustedes, les dije, ¿no? Y también te amenazan algunos de muerte a mí, ¿no? Hay a otros terapeutas que los amenazan de muerte, pero lo que les responde este terapeuta es interesante. Él les dice, si a mí me van a sacar a la fuerza a la cuarta dimensión, pobres de ustedes, les dice, ¿no? Y Mm. hay algunos terapeutas que no dejan salir, no nos dejan salir. Las veces que yo intento salir solito, en una ocasión, hace poco, se me presentó un ser, era una mujer, y era una música medio, parecía muy bonita, ¿no? Pero Mm. de repente me devolvieron. Esa es el último intento que hice, pero estoy tratando otra forma y a ver qué pasa. Y sí Oh, molestan, Aurelio, te tocan la espalda, te llaman de tu nombre, cuando te das la vuelta no hay nadie, y si te tocan el cuerpo o la espalda, te das la vuelta y no hay nadie cerca, no hay nadie cerca. Pero eso hacen para que te asustes, ¿no? Pero yo no, en absoluto. Mentalmente les digo una u otra cosa y no pasa nada, pero a una persona que no sabe de esto, bueno, se asusta, ¿no? Ellos esperan ese susto para poder implantarte, para poder agarrarte. Pero no, yo ya no tengo miedo. Y creo que es el miedo lo primero que se debe trabajar en esto, porque si se te presenta un ser que te diga cualquier cosa que a otra le impresiona, bueno, te baja la frecuencia, ¿no? Y eso me pasó hace un mes o dos con una amiga que también investigamos algunas cosas. Y estábamos siguiendo el hilo a un evento, a una brujería,
Y estaba hablando con un brujo callahuaya y el ser que estaba dentro de él o trabajando con él me dijo, hola Marco, de repente, ¿no? Y sí, yo sentí porque era un ser muy pesado. Si no recuerdo, si mal no recuerdo, su frecuencia era en menos 100 o o sea, menos harto hacia abajo, ¿no? Y se sentía su pesadez. Y en ese momento se me bajó la frecuencia, eso sí, pero no es para saltar y escaparse para nada, no. Subí mi frecuencia y normal todo. Sí molestan mucho, Aurelio, pero ya no te hacen daño. Ahora, si quieren implantarte o algo, es fácil desintegrarlos. Si estás en un lugar público, lo haces mentalmente y funciona. Y le dices que el implante más el que está colocando y el que mandó se desintegran. Eso en Ujú. razón a una ley, no es pues, de puro gusto, ¿no? En razón a una ley y se los elimina y eso sirve para cualquiera que se convenza de esto. Por eso ahora ya Mm, no me da miedo a mí. Eso es bueno. Aquí Daniel dice, yo tengo algunas experiencias de ese tipo, pero ya no por suerte y se ríe. Bueno, yo creo que en algún momento de la vida la gran mayoría sí nos ha pasado. A mí me pasa mucho en sueños y aunque no recuerdo bien los sueños, sí recuerdo ciertas sensaciones y en los sueños sí que me han amenazado, pero hartísimo. Me amenazan casi que todo el tiempo y me persiguen y de todo. Es horrible esa sensación de estar uno corriendo y estar uno, porque yo cuando estoy en el sueño no logro controlar, o sea, no tengo esos sueños lúcidos que llaman. Entonces me pasa todo eso y cuando me despierto yo, ay, estaba corriendo, me estaba escondiendo, ¿qué pasó? No me acuerdo muy bien qué me dijeron, pero sí me acuerdo que era muy malo. Y la verdad es que yo empecé a como a indagar un poco de estas cosas, es porque más o menos cuando tenía unos 7 años, unos 8 años más o menos, yo vi lo que hoy en día sí sé, porque en esa época yo no sabía nada de eso, era muy chiquita para saber de esas cosas, ni siquiera había escuchado de eso. Un ovni posado sobre la casa, una casa. Entonces estábamos jugando en la noche con unos parientes, unos primos, y me acuerdo tanto que yo miro una cosa inmensa sobre la casa. Y yo decía, ¿qué es eso? Y me detuve y empecé a llamar a mis primos, venga, venga, mire, mire lo que hay arriba de la casa. En el momento en que yo hice eso, cuando todos los chinos salieron a mirar arriba, ya no había nada. A eso me dijeron que yo estaba loca y de todo, y mis papás, nadie me creyó. Pero desde ese entonces, ya con el paso del tiempo, lógicamente que esa experiencia sí nunca la he podido olvidar porque lo vi con estos ojitos, con estos ojitos que ahorita no ven bien, pero en esa época sí veían muy bien. Entonces, Con esos ojitos chinitos. esos ojitos chinos, entonces sí, claro, a mí me quedó muy marcadita esa experiencia. Desde ahí me quedó la cosa de que yo ya no le quería contar a nadie lo que sea que yo viera. Yo me dije desde esa época que yo ya no quería que me dijeran que era una loca o algo así. Y de verdad que me reservé todo ese tipo de cosas. Es la primera vez que lo digo al aire, pues, una experiencia muy personal. Pero desde ahí han empezado, bueno, cualquier cantidad de cosas que ha pasado en mi vida que, pues bueno, tal vez en alguna sesión lo pueda recordar bien, con más claridad y todo. Pero bueno, creo que eso de alguna manera lo marca uno y se da uno cuenta de que, bueno, algo pasó ahí, alguien lo tiene identificado y alguien de alguna manera le sigue a uno los pasos. Uno no se da cuenta, uno no se percata y más cuando uno ignora todas estas situaciones. Pero cuando ya empieza a conocer un poco y cuando uno ya ve que a más personas le sucede, que pues eso no es que diga uno qué chévere, ¿no? Pero por lo menos uno siente eso de que ya no está solo en el tema, de que uno no es el loco, de que uno no es el único que vive esas cosas. Y eso sí es importante para apoyar a las personas que de pronto nunca se atrevieron a hablar por miedo a ser criticado o mandaba al loquero, Pablo, como dice Pablo. Oh, por aquí Aurelio está escribiendo, ¿me ayudas, porfa, a leer? sí, Ya veo aquí, a garabatos yo. ver,
Bueno, dice de esos seres, como dicen, duendes, brujas, los fantasmas, la gente muerta. Eh, esos son seres, la gente muerta son los desencarnados, Aurelio. Los fantasmas y demás son esos seres que se presentan como en toda forma, ¿no? Como sombras, como ángeles, arcángeles, se presentan de todo, como hay uno bien clásico, es un tipo alto, un sombrero y un traje oscuro. Ese también es un lagarto, ya me he topado con varios. También se presentan como seres de luz, por ejemplo, hasta Ashkeran, eh, siempre dice que es el comandante de una confederación galáctica y demás. Ese ya tiene años de decir eso, ¿no? Y vienen siempre anunciando Ujú. más cosas. Y hay mucha gente que se lo cree, hay contactados que hablan de estos. En realidad no son seres de luz para nada, ¿no? Si son de, bueno, deberían actuar como dicen. Ah, caray, Marquito. ¿Qué pasó? ¿Te congelaron? Ah, mientras logramos recuperar la comunicación con Marco, porque veo que se nos congeló el muchacho. A ver, nos dice Daniel, voy leyendo comentarios mientras le damos espacio a Marquito y que se vuelva a conectar. Ya me tengo que retirar, muy interesante el tema. Abrazos. Gracias, Dani, por acompañarnos. A una amiga y creo que se asustó y ya no me habla. Pues bueno, es que realmente estos temas no les caen gracia a mucha gente y solamente lo puede comprender el que lo vea una sola vez en su vida. Pero esto es muy importante tener algo de conocimiento de esto. No quiere decir que siempre lo tengan que experimentar, pero sí pasa, sucede. Y los ataques son de muchas maneras, ataques mentales, ataques físicos, incluso ataques espirituales. Más que el alimento del alma es ellos robar la divinidad del el espíritu como tal del humano que contiene esa magia que no se contiene en ninguna otra parte del universo y es esa conexión directa con la fuente. ¿Ya regresamos, Marquito? ¿O te abdujeron? Pablo y sus abductores. Eh, Pero es que él me culpa a mí, él me dice que mis ojos lo abducen. bueno, debes tener unos ojos brujos. Ay, sí, tus ojitos chinos. Ay, de por Dios. Sí, estaba aquí Yo conté mientras mi lograbas conectar experiencia leyendo a lo una que amiga y te creo que escribieron. se asustó. Aurelio dice que le contó experiencias a una amiga y se asustó. Dice, ya no me habla. Ah, no es lógico. Sí, lo primero Es que cierto. dicen, que se imaginan es que está loco o está poseído. Y la verdad es que eso tiene mucha tela donde cortar. Es bien complicado, es complicado realmente el tema, sobre todo porque son cosas que no se ven a simple vista, aunque las voces sí se escuchan. Bueno, dirán que uno es esquizofrénico, pero sí, hay veces que, muy rara vez, pero sí las he escuchado cuando lo llaman a uno por el nombre y toda esa cuestión que Sí, uno dice, o que llegan y le apagan a así uno el es. televisor, así me la hicieron hace Ah, como casi 6 meses. sí, sí, Estaba hacen viendo la cosas. película y Ah, sí, ah. yo es que me Prohibido para apagaron menores, te hace. digo. No, estaba viendo programas de la hora Warner, no estaba viendo nada hot por ahí, no. Un ser oscuro bueno. Yeah. Sí, es que Ok, estaba diciendo mi Dayana, esposo con entonces eso. yo te aconsejo que lo traigas amarrado a Pablo. Vas a ver Ayúdame, que Marco, porque es que yo ya le he Oye, dicho, pero lo vamos a traer vivo o muerto. no muerto, no, porque no nos puede contar nada. Desde el más allá, no, tiene que ser más para acá. Vale, A lo ver, ¿qué es revivimos. lo, qué es Ok, lo que dice Moni? Ah, Moni, pero son pero esas lagartijas. bueno, hay esos seres hay de todo, ¿no? Hay
lagartos, saurios, dragones, insectos, felinos, hay tipo pulpo, hay una serie de seres, tipo víbora, no sé qué tantos. Leí en algún lugar o a comentar a alguien que ellos son tan variados como los terrestres, ¿no? Pero Ujú. no solamente me refiero con terrestres a los humanos, porque los terrestres son los insectos, los mamíferos, los peces, etcétera, ¿no? Entonces, tiene tanto tiempo el universo que en otros lugares otras especies seguramente evolucionaron a una forma más o menos bípeda, ¿no? Entonces hay de todo, no es para extrañarse, para nada. Ujú. A ver, Aurelio, ¿qué nos dice? Y cuando Cuando, a uno le hacen hechizos o brujerías, ¿cómo se da uno cuenta? bueno, hay que hacer caso a tu sexto sentido, ¿no? ¿Por qué de repente Mm. cambió algo? ¿Qué pasa? Me siento así. Y me tocaron varios casos de esos. Hay que entrar, también se puede interactuar, se le puede traer al brujo, al ser que está empleando ese brujo, se interactúa y se puede cortar la brujería haciendo un pequeño proceso. Es bonito, son, bueno, bonito por el trabajo, ¿no? No es bonito que te Eso te embrujen. iba a decir. No, no, es bonito, me gusta, me apasiona hacer esto y eh, lo traes, interactúas con cualquier ser y le pides o le obligas de alguna manera al brujo. Generalmente yo los obligo. Ah, caray, siempre que está a punto de decir algo importante lo interfieren. Bien, se lo volvieron a abducir al muchacho. Mientras nos lo devuelven, bueno, vamos leyendo lo que van comentando aquí. Jaja, tráiganlo atado de los pies, arrastrado por un caballo a Pablo. Sí, Aurelito, la verdad, en que Pablito nos acompañe, pues para que nos comparta sus experiencias y la información que a él le llega. Es una persona súper sensible y pues bueno, de analizar espíritus o cosas así, sino la información que estamos intentando agregar a nuestro amigo Marco, a ver otra vez si no se lo vuelven a abducir. Te abducen y te botan de la nave, pero en cuestión de minutos. Sí, es que ya me tengo que ir a la universidad, debe ser por eso. Ay, de veras que tienes clase. Sí, te comenté. Ajá. Eh, la próxima vez a Pablo, sí o sí. Y después conmigo. Ah, no, pues Marquito, de verdad que te agradezco mucho que nos hayas compartido estas experiencias y pues ese conocimiento tan bonito que tienes de todo esto. Le contestaste muchísimas preguntas a nuestro amigo Aurelio que tiene de verdad bastantes incógnitas y pues esperamos que le haya llegado pues las respuestas, que esté pues que le hayan quedado más o menos clarito el tema. Y pues ya en vista de que ya se lo abducen para la universidad, pues no, nada, te agradezco que estés aquí y no sé qué quieras agregar antes de irte. No, no, simplemente agradecido. Si hay más preguntas, no hay problema. La próxima vez charlamos o también pueden contactarse conmigo si estoy fuera de la U o de otra cosa, entonces charlamos. También estoy dando cursos a algunas personas por internet y esto es vivencial porque no es simplemente teoría, sino que yo les meto en esta dimensión con todo, con todas las de la ley, como se dice, dándoles toda la información y personalmente vivencian todo esto, ¿no? Vivencian todo esto. Y si quieren hacer suyo este método o modificarlo de la forma que quieran, entonces lo hacemos. Estoy como terapia de regresión Santa Cruz Bolivia en el Face. Y ahí está mi celular, en información está mi celular, entonces por el WhatsApp también podemos comunicarnos. Ujú. Eso nada más, Dai. Muchas gracias a vos por invitarme.
el, al cafecito, aunque yo haya estado con mate de coca. Gracias. Esa era la interferencia, pero bueno, no, Marquito, muchas No, gracias. no, no, no. Y pues bueno, que tengas una buena jornada académica y a todos Ok, nuestros amigos, pues también gracias por habernos acompañado, por haber participado también en esta charla. Y pues bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Aurelio, que está en Santa Cruz también, puede visitar a nuestro amigo Marco, que está allá en Bolivia. en Santa Y Cruz. ¿cómo es que te encuentran en Facebook? Recuérdale, porfa. Como terapia de regresión Santa Cruz, Bolivia. Ahí está el WhatsApp también. En Mm, información está el número celular. listo. Entonces, pues bueno, así lo pueden encontrar y conversar con él por inbox. Y pues bueno, no siendo más emotiva la presente, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Cofinet de la tarde, en nuestro programa Charlando entre Amigos, con el tema pues de regresión, el caso Pablo, así se llamaba y así fue como iniciamos la conversación, lo cual pues resultaron saliendo muchas compañías, muchos seres que acompañaron aquí en esta amena charla. Así que abracitos y bendiciones. Bye bye. Chao, chao, Dai. Chao a todos. Gracias.